Bien, pues buenas tardes. Mi nombre es Pablo Rodríguez Pineda, soy el director del CETIS número 76. En ausencia de César Vargas, que el día de hoy tuvo por ahí algún inconveniente y viene ya en camino sudando la gota gorda para estar aquí con nosotros en el programa, le mandamos un enorme saludo. Vamos a iniciar hoy, 28 de febrero de 2016. Hoy es el último domingo del mes, con se acaba febrero loco, que no ha estado tan loco aparentemente, pero que, bueno, se va ya para no volver el día de mañana. Tenemos un año bisiesto y pues vamos a iniciar ya prácticamente marzo, con marzo, la llegada de la primavera, los frentes fríos que ya se nos van a estar yendo y que parece ser que no nos castigaron tanto. Pues vamos a iniciar. Yo quiero dar la bienvenida a José Raciel Alfaro González, que nos visita de Musas, que es una organización que es Mujeres Sobrevivientes al Abuso, Asociación Civil. Bienvenido, Ricardo Raciel, ¿nos quieres decir algo? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por compartir este espacio con ustedes. Espero pues poder compartirles todo lo que, o al menos una parte de lo que hacemos en Musas, y para pues seguir hablando de este tema de violencia, ¿no? Bien, nos acompaña también Ricardo Díaz Landín. Él es facilitador, tallerista y algunas otras cosas interesantes, los comentarios que Ricardo va a compartir con nosotros. Él nos acompaña de Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas y Sin Violencia. Bienvenido, Ricardo. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir con este interesante tema, ver que va a ser muy provechoso para todos. Gracias. Gracias a ti. Y tenemos también la presencia de Alejandro Silva. Él nos visita del Centro de Atención y Desarrollo, que tuvimos la semana pasada por aquí la visita de Edgar, que también viene del mismo centro. Ándale, Edgar Angulo, y a los cuales les agradecemos la participación. Están bien entusiasmados con este proyecto y bueno, parece ser que nos ya van a empezamos acompañar la plática desde antes. Así es, ya comenzamos desde hace ratito. Va a poner bueno esto, no se vayan, disfrútenlo y no sé, pues empezamos en el momento que ustedes quieran. Comenzamos, Alejandro. Hace un ratito, antes de iniciar el programa, platicaba Ricardo algo que se me hace muy interesante, que es un poco la genealogía de la violencia. ¿Qué pasa con esto, Ricardo? ¿Qué es violencia? ¿Por qué tenemos este tipo de actividades que parecieran ser en muchas ocasiones normales? En otras sí, definitivamente sabemos que es violencia, sin lugar a dudas, pero algunas formas muy sutiles de violencia. Y tú nos platicabas hace un momento un poco del origen de la violencia, y se hablaba inclusive de cuestiones de género. Así que a mí me encantaría, Ricardo, que nos hagas el favor de compartirnos esos comentarios. Claro, sí, con mucho gusto. Mira, Pablo, yo decía hace rato, para darnos cuenta primeramente qué es lo que es la violencia, tenemos que saber qué es el significado real de lo que es la violencia. Muchas veces creemos que pegar, golpear, patear, eso es lo que es violencia, y nada más. La violencia es la invasión de los espacios de las otras personas, el espacio emocional, el espacio sentimental, el espacio espiritual, el espacio físico. Es la invasión, la transgresión de esos espacios. Cuando una persona invade esos espacios de la otra persona, está cometiendo un hecho de violencia. La violencia es un instrumento de poder que utilizamos para podernos salir con la nuestra. Cuando nosotros queremos identificar si somos unas personas violentas, lo único que tenemos que saber es saber con qué intención lo estoy haciendo. Y si yo me identifico y me doy cuenta que la intención con la que lo estoy haciendo es salirme con la mía, entonces estoy cometiendo un hecho de violencia. Esto nació hace mucho tiempo, se fue dando desde que, decíamos hace ratito en la plática, que estábamos acá tras bambalinas, que esto se dio hace miles de años, cuando los hombres salían a cazar a animales salvajes, y entonces en ese momento alguien tenía que salir a cazar y alguien tenía que quedarse en casa a preparar los alimentos. En aquellos entonces se decidió que la persona que tenía que salir a cazar, pues eran los hombres, por su físico más fuerte, porque era más rudo. Y entonces en ese momento se decidió que los hombres salieran a cazar los animales y las mujeres se quedaran en casa a preparar los alimentos y a cuidar a los niños. A raíz de ahí, esa situación se fue transformando a través de los años. Y entonces ahora en la actualidad, cuando el hombre va a trabajar y trae el dinero, lo que transformamos aquí, o lo que se transformó en un momento dado, es el poder.
Cuando nosotros ahorita en este momento traemos la economía a la casa y creemos que esa economía es única y exclusivamente de los hombres, el hombre es el que dicta qué es lo que se hace y cómo se tiene que hacer dentro de la casa. Y ahí es donde viene la problemática. Si no haces tal comida, no te doy el gasto completo. A los niños, si no sacas 8 o 9 o 10, no te doy tu domingo. Si no haces tal comida, si no te vistes de tal forma, si no haces lo que yo te digo, entonces no hay. El poder lo manejamos en muchos aspectos. Ponemos las casas a nuestros nombres, ponemos en un momento dado lo que compramos, relojes, celulares, teléfonos, lo ponemos a nuestro nombre. Y muchas veces sin consentimiento de las demás personas. Esto no tiene que ver con los hombres o con las mujeres. Esto tiene que ver simplemente, tratamos de no minimizar lo que es la violencia y tratamos de decir que la violencia sigue siendo violencia. La cometa el hombre, la cometa la mujer. Oye, a ver, Caro, pero entonces, ¿qué es lo que pasa en esta sociedad en la cual cada vez son más mujeres las que participan de un trabajo remunerado y que también traen dinero a la casa? Si nosotros partiésemos de que este es uno de los únicos elementos, claro, debe haber más y ahorita los vamos a compartir, como ejercicio de violencia, una violencia que establece yo tengo el poder, ¿no? Así es. Y yo tengo el poder económico y a partir de aquí impongo mis reglas. Así es. Esto ya no sería privativo de los hombres, esto Así es. también está siendo ejercido ya por las mujeres, si partimos de ese principio solo. Claro, lo que pasa es que esto que es de lo que estamos hablando, que estos son aprendizajes y son creencias que aprendimos y fuimos aprendiendo a través de los años, esto se fue haciendo repetitivo. Las personas lo fueron copiando. Y ahorita actualmente, pues no nada más los hombres ejercemos la violencia de género, también las mujeres. Ellas también han aprendido lo que son los hechos de violencia. Han aprendido cómo se hace, cómo se desarrolla, qué es lo que se tiene que hacer. Y a través del tiempo y en la actualidad ahorita, pues ya también resulta ser que las mujeres copiaron este esquema, que no estoy diciendo que sea bueno, es este esquema donde en un momento dado hay desigualdad e inequidad. Y lo que debemos de hacer ahorita, donde trabajamos en el Centro Moresby, lo que estamos haciendo es tratando de equilibrar las cosas, equilibrar la balanza, que haya igualdad y equidad, que nos olvidemos del género, porque muchas veces ese es el problema que tenemos. Cuando le damos un rol de género a los hombres y le damos un rol de género a las mujeres. En ese momento, cuando no cumplimos con esos roles de género, es cuando sobrevienen las cosas. Tú tienes que ser, tu hombre tienes que ser fuerte, tú no puedes llorar, tú no puedes ser débil, tú tienes que ser el líder, tienes que ser el más grande, tienes que ser el poderoso. Y la mujer, tu mujer tienes que hacerte cargo de la casa, de los hijos, tienes que ir a firmar boletas, tienes que llevarlos al doctor, tienes que hacer los quehaceres, lavar, planchar, en fin. Cuando en un momento dado no entendemos que las responsabilidades de una pareja son de ambos y que igual la mujer tanto puede hacer comida como lavar como planchar, el hombre también es responsable de estas situaciones. El hombre puede ir a trabajar, igual la mujer puede ir a trabajar, pero los dos son responsables de poder llevar a cabo este tipo de servicios que se necesitan, pero son responsables los dos, no nada más uno. Cuando rompemos con eso y nos damos cuenta que efectivamente tenemos que ser partícipes las dos personas, los hombres como las mujeres, empieza a haber más igualdad y más equidad. Bien, a ver, queremos otras opiniones. Interesante toda esta parte, sin embargo, tendríamos que ver que otros tipos de violencia, ¿no? A mí sí me gustaría que comenzáramos a ver que esta no es la única violencia que se puede ejercer y que a veces, sin tener ese poder económico, sin ser el proveedor, también desde casa puedes ejercer violencia, ¿no? Y la violencia se ejerce de maneras a veces tan sutiles que ni siquiera sabemos que estamos ejerciendo violencia, solamente estamos reproduciendo un esquema que nos enseñaron en la familia y que es adecuado, porque así hemos vivido siempre. Pero, a ver. Sí, muchas veces yo creo que no estamos de acuerdo, es por falta de educación. Falta de educación formal o informal, porque finalmente se reflejan en este tipo de conductas, ¿no? Se repiten, como bien hemos dicho, incluso las mujeres repiten las conductas malas de los hombres, o como le quieras llamar. Entonces, en vez de que ellas, desde sus sentimientos, desde sus afectos, nos apoyen, se ponen como que al tú por tú en ese sentido, siendo proveedoras, y no es a eso, en ese sentido me refiero a que ellas son, como mujeres que son, pues son más sensibles, más amorosas, más contenedoras,
que lo que puede hacer un hombre, pero si quieren llegarle a la igualdad, vamos a hacerlo de alguna manera. Igual que los hombres, entonces siento que ahí estamos trastocando, ¿no? Ahora, nada más un detallito. Cuando el hombre salía a cazar, como bien dice Ricardo, pues la mujer se quedaba en la casa. Pero ¿quién era el que era el mejor varón o el más poderoso? Pues el que ejercía más violencia, se puede decir, el que cazaba más animales, el que era más bravo, más fuerte, ¿no? Entonces, pues eso se sigue reproduciendo de manera muy ancestral, digamos, pero se sigue reproduciendo, ¿no? Desgraciadamente, como bien nos dice Ricardo, ahora desde el punto de vista económico. Bueno, esa es una de las maneras, ¿no? Bien. Nada más. Bien, Alejandro, bueno, yo no comparto tu idea de que es por falta de educación, porque, bueno, el hombre es un animal que por excelencia educa y se educa, y yo más bien matizaría y diría, es una educación con estas características de ser violento. Vamos, a veces tenemos el concepto de que educación es aquella situación que recibimos en la escuela, aquella formación que recibimos en la escuela, y hablamos de personas bien educadas, mal educadas, o personas con mucha educación cuando establecemos no solamente ciertos comportamientos, sino que establecemos también cierto grado de conocimiento. Y a veces esto lo equiparamos a cuestiones de cultura. Yo, como educador, te podría decir, una de las cuestiones que establecemos es que todos educamos. En este momento estamos educándonos unos a otros en esta pequeña cabina, pero además el mensaje que estamos llevando a cabo forma parte de este proceso educativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que en la familia nos educaron de tal o cual manera, nos transmitieron cierto tipo de vivencias, de experiencias, de valores, de formas de ser y de estar en el mundo, ya es una educación. Puede ser una educación violenta o puede ser una educación muy pacífica. Sin embargo, bueno, la educación así como tal, insisto, solamente para matizarlo, respeto la posición, y sin embargo yo sí retomaría el resto del comentario, completamente de acuerdo. Tenemos formas de ser también como mujeres en la casa, como hombres, y que vamos a estar ejerciendo todo este tipo de actividades que aprendimos en algún momento de la vida, y la mayoría de ellas sin siquiera darnos cuenta que fuimos objeto de este acto educativo. A eso me refiero nada más con la parte de la educación formal y la informal, que muchas veces es más, se empieza desde que nacemos, ¿no? Claro. Ni cuenta nos damos que papá es violento, que mamá ejerce cierta violencia. A eso me refiero con falta de educación, vamos a decirle consciente, se va metiendo muy adentro de nuestra forma de ser, y cuando nos damos cuenta somos violentos sin siquiera estar conscientes de ello. Tal vez nada más podría hacer esa aclaración, ¿no? De acuerdo. A mí me parece que, bueno, retomando esta idea de Ricardo acerca del poder, del ejercicio del poder, ¿no? Creo que sería bueno hacer una diferencia entre lo que es poder y violencia. Michel Foucault es un psicólogo teórico social también, y él habla de las relaciones del poder. Dice que el poder se ejerce, y cuando este se ejerce tiene que generar una resistencia, es decir, un no. Podemos verlo, no sé, por ejemplo, el padre que interactúa con su hijo adolescente, y el adolescente que dice, pero ¿por qué me mandas a dormir tan temprano, ¿no? Esa es la respuesta a esta resistencia. Cuando no existe esta resistencia o no se toma en cuenta esta resistencia, es cuando se habla de un acto violento, porque no está tomando en cuenta el deseo del sujeto, ¿no? ¿Y cómo es esta violencia? Hablando de violencia de género también. Bueno, el género, lo decíamos hace un momento, el género por sí mismo es violencia, ya que no toma en cuenta el deseo de quien, ya llámese hombre o mujer, ¿no? Por ejemplo, habrá mujeres que les guste el box y quisieran hacer box, pero pues no pueden porque pues, se dice no, o sea, quien hace box son los hombres, las machorras son las que hacen box, ¿no? Y en hombres, no, pues hombres no pueden hacer ballet, no pueden ser delicados, no pueden hacer este tipo de cosas porque eso se ve afeminado.
ahí es cuando no se toma en cuenta esta resistencia y es por eso que también es violencia. Ahora, me parece interesante que, bueno, estemos nosotros aquí 4 hombres hablando de violencia de género y, bueno, sería bueno o qué mal que no hay una mujer, ¿no?, aquí y que nos diera su punto de vista. No sé, me parece que sería bueno, ¿no? No sé si aquí hay como opiniones del público o algo así, pero bueno. Mira, bueno, esta parte es, y lamentablemente las mujeres no llegaron. Déjame decirte que tenemos invitadas a 6 mujeres. En la semana se suscitó un hecho curioso en la escuela. Bueno, no curioso, un hecho que a veces resulta cotidiano. Una alumna a la que le gusta uno de sus compañeros, pero el compañero se inclina por otra de las compañeras y bueno, ya viene la situación de celos, deriva en una cuestión de violencia de una hacia la otra y finalmente fuera de la escuela comienzan a intentar dirimir esas diferencias, intervienen otras personas, intervienen familiares y de repente tenemos un montón de gente tomando partido por la una y por la otra. Nosotros las citamos a la dirección del plantel, platicamos con ellas, invitamos a las mamás, platicamos con las mamás y el día de hoy estaban invitadas 3 de las principales protagonistas junto con sus madres de familia. Fíjate que yo lamento mucho que ellas no se encuentren aquí porque habría sido una excelente oportunidad. De hecho, el programa estaba pensado para que ellas participaran y nos dieran su opinión. Lamentablemente, por razones que yo desconozco, ninguna de las 3 llegó, lo cual resulta triste porque, bueno, ahí tuvimos un compromiso que yo entendía que era formal y que lamentablemente pues no se entendió así. Los teléfonos están apagados, no los contestan. Ya intentamos ponernos en contacto con ellas, ya platicaremos con ellas después y decirles que se perdieron una excelente oportunidad de venir a defender estas posiciones de género. Y definitivamente sería muy enriquecedor. Sí, por supuesto. Porque su visión es diferente, pero es espectacular, ¿no? O sea, pero sí me parece revelador que no hayan llegado ninguna de las 3. Algo sucedió y ya después investigaremos qué, sin afán de llevar a cabo un ejercicio de poder, para evitar algunas situaciones. Y sin embargo, bueno, nos va a tener que tocar suplir esa parte. Yo por mi lado diría, creo que todos tenemos experiencia, a pesar de que no somos mujeres, en el ámbito de las mujeres. Yo, y aprovecho para mandar un saludo a mis 9 hermanas, viví toda mi vida entre mujeres y comenzamos a ver parte del mundo. Por supuesto, no tengo su mentalidad, no tengo la forma de pensar de ellas, sin embargo, creo que la convivencia con ellas sí nos enseña un poco qué es lo que pasa en el mundo de la mujer, qué es lo que pasa en un mundo que por demás es violentado con mucha frecuencia y para esto pues tenemos muestras de todos tipos. En alguna ocasión aplicamos nosotros una encuesta que decía, describe si has sufrido violencia en el transcurso de tu vida, descríbela. Y bueno, los muchachos nos decían, sí, mi papá me pegó porque no hice la tarea, ¿no? O me asaltaron y me quitaron la mochila y me dieron un golpe. Esos eran los eventos que con más frecuencia describían los hombres. Me peleé con alguno de mis compañeros en algún momento. Esos eran los tipos de violencia. Pero los tipos de violencia en las mujeres eran cotidianos, muy cotidianos, y se presentaban principalmente en el seno de la familia. Ahí es donde la esposa, donde las hijas son violentadas con mucha frecuencia. Y fíjate que después de una serie de revisiones, yo mismo decía, bueno, pues estoy reconociendo algunos eventos de violencia sin que yo tuviese conciencia de que lo que yo estaba haciendo era violencia. Estoy repitiendo los roles que a mí me enseñaron de niño, me comporto de tal o cual manera con mi pareja, con mi hija, pero finalmente cuando comenzamos a tener conciencia de qué es lo que pasa con la violencia, comenzamos a identificar eventos de violencia que estamos ejerciendo, que no somos conscientes de ella en esos momentos, y hasta después la reflexión nos lleva a pensar que hay violencia. A veces la violencia es tan drástica. Recuerdo
que una de ellas decía, es que mi papá me agrede constantemente porque él siempre quiso tener un hijo, pero nací yo. Y por esta razón nunca me ha querido y me golpea cada que puede y me agrede cada que puede. Y esta niña vivía en un ámbito donde la violencia era el pan de cada día, desde que despertaba, desde que ella tenía conciencia, por el solo hecho de tener un género que no era el género que quería el padre. Entonces, aquí hay muchas cuestiones que tendríamos que revisar, y de hecho, la violencia se ejerce contra la mujer con mucha más frecuencia que contra los hombres. Y los hombres, lastimosamente, la estamos ejerciendo. Sí es cierto, también habemos hombres violentados, y esto no significa solamente que la violencia exista para ellos en la misma cantidad que existe para las mujeres. Y por eso a mí me da mucho gusto que tengamos estas dos visiones, la visión de Moresby y la visión de Musas. Unos se encargan de tratar con hombres violentos y otros se encargan de tratar con mujeres violentadas, que hay una diferencia aquí. Y sí nos gustaría que nos describan un poco desde estas experiencias, desde estas vivencias que ustedes mismos están llevando. Pero esto, si ustedes gustan, lo podemos hacer al regresar del corte. Nos vamos en este momento en corte. Alex, te agradezco mucho. Gracias, Frank. Bueno, pues regresamos en este espacio de puros hombres en el que vamos a hablar de violencia. Bueno, las mujeres no nos hicieron eco. Esperemos que no se sientan mal las mujeres del auditorio porque no están representadas, y si alguien quiere, pues lo invitamos la próxima para que vengan a darnos su punto de vista. Y bueno, extrañamos a Dalia, que siempre anda por aquí. Hoy tuvo alguna actividad en su diplomado y tampoco se va a dar tiempo, así que hoy estamos condenados a estar solos. Vamos a hacer el club de Toby aquí en el programa. Mencionaba hace un rato, Raciel, esta cuestión de Michel Foucault, y a mí me llamó la atención. Michel Foucault denuncia el poder y nos dice, mira, poder no es nada más el acto de fuerza, ya sea física o política, que tiene alguien a quien le reconocemos poder. El poder también lo ejerce un niño, también lo ejerce cualquier ciudadano desde sus propios ámbitos. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos poder. Yo en este momento tengo poder, tengo el poder de la palabra, tengo el micrófono en la mano, y estoy llegando a una gran cantidad de lugares. Yo tengo este poder y lo estoy ejerciendo. Sin embargo, no todos los eventos de poder implican necesariamente un acto de violencia, y no todos los actos de violencia, bueno, aquí sí sería cuestión de preguntarnos si todos los actos de violencia entrañan una situación de poder. Pero sí dejar claro que cuando hablamos de poder, no es solamente privativo del hombre, o no es privativo de la mujer, o del papá, o de la mamá. También el niño ejerce poder. También la mujer ejerce un poder cuando se está contraponiendo, cuando está conviviendo con ese hombre que ejerce ese poder económico al que hacías referencia hace un rato, Ricardo. Y que finalmente este poder nos recorre a todos, se va transmitiendo de uno a otro, de la misma manera que ahorita nosotros nos vamos cediendo la voz, nos vamos cediendo el micrófono. El poder también lo vamos cediendo, lo vamos tomando, lo vamos ejerciendo en mayor o menor medida. Y este ejercicio de poder, como uno de los elementos que inicialmente se van a convertir en la base de la violencia, me parece que sería objeto de una revisión un poquito más puntual. Sí, mira, comentábamos, para hacerlo más puntual, decíamos ahorita, nos estamos repartiendo el micrófono, la voz, para que todos podamos hacerlo. La violencia se trata de esta situación. Haz de cuenta que tuviéramos nada más un micrófono y que ese micrófono lo capturaras tú y que tú hablaras y hablaras a través del programa y que no nos permitieras en un momento dado poder opinar. Estás ejerciendo un hecho de poder. Decíamos al principio, y yo lo decía muy puntual, para poder darnos cuenta de qué es lo que es la violencia. Es un ejercicio de poder para podernos salir con la nuestra. O sea, si tú no repartieras el micrófono y no nos dieras la oportunidad de poder hablar, estarías ejerciendo un hecho de poder y estarías ejerciendo un hecho de violencia. Esa es la situación. Entonces, como nos lo estamos repartiendo y cada quien habla en ciertos aspectos, en ciertos momentos, estamos ahorita en una igualdad y equidad.
Tenemos que darnos cuenta qué es lo que es la violencia. La violencia tenemos que ver con qué sentido hacemos las cosas, eso es muy importante. ¿Sí? Con el sentido que hagamos las cosas es la denominación, el espíritu con la que en un momento dado podamos etiquetarlo. Si empezamos a trabajar con igualdad y equidad, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces desconocemos, en primera, qué es lo que es la violencia. En segunda, qué es la igualdad y la equidad, porque muchas veces pensamos que vamos a comprar un carro entre las cuatro personas que estamos aquí, vamos a comprar un carro. ¿Sí? Ese carro vale 100 pesos. Y si ponemos 25 pesos cada uno de nosotros, pensamos que eso es la equidad y la igualdad. Y estamos en un error completamente enorme. Para que podamos trabajar lo que es la igualdad y la equidad, para dejar de ejercer violencia, muchas veces lo que tenemos que hacer es ver las circunstancias que hay alrededor de cada una de las personas. Porque por decir algo, a lo mejor 25 pesos para ti, Pablo, a lo mejor no son nada. Porque a lo mejor ganas 2,000. Y entonces si tú pones 25 pesos, no es nada. Pero vamos con otro compañero y si 25 pesos para él, si él en lugar de que gane 10,000 gana 100 pesos a la semana, 25 pesos es 2 días de su sueldo. Entonces es una cantidad enorme. Entonces eso no tiene nada de igualdad ni de equidad. Hay que ver muchas veces las circunstancias que nos orillan y que están alrededor nuestro para saber si estamos actuando equitativamente y sin violencia. Decíamos que la igualdad de muchas veces que tenemos, háganme cuenta, vamos a ver un partido de béisbol, ¿no? Y tenemos una reja que está a media altura. Y no podemos ver ese partido de béisbol que está la reja enfrente. La igualdad, sí, es que todos tengamos derecho a una escalera para poder ver a través de esa cerca. ¿Sí? Y la equidad es que la escalera más grande le toque a la persona más chaparrita. Y así sucesivamente, para que al final de cuentas, cuando nos trepemos arriba de la escalera y podamos ver, todos veamos a la misma altura. ¿Por qué? Porque si a ti te toca la escalera más alta y eres el más alto, y al chaparrito le toca la más chaparrita, pues él no va a alcanzar a ver. Entonces, aunque a él le toque la escalera y estemos hablando de igualdad de condiciones y le está tocando la misma escalera, él no puede ver a través de lo que nosotros queremos. Que al final de cuentas, lo que estamos buscando es ver a través de esa cerca el partido de béisbol. Entonces, la equidad y la igualdad es eso. ¿Con qué intención hacemos las cosas muchas veces? Y retomando lo que decíamos hace ratito, porque a mí se me hace muy importante, hay muchas circunstancias que orillan a este tipo de circunstancias, la violencia. O sea, no lo hace, decíamos hace ratito, tocamos la educación. No lo hace la educación en la escuela, no lo hace la educación en la casa. ¿Por qué? Porque esto no nada más lo que existe en la casa ni en la escuela. Existe en la escuela, existe en la casa. Esto nos lo transmiten nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos mayores. Nos dicen, ¿sabes qué? Peleate con él y si te da, pero si te rompe el hocico, yo te lo rompo a ti. Perpetuamos esa idea. ¿Quiénes las perpetuamos? Todos la perpetuamos. Nos preparan para ser los mejores, para ser los más grandes, los más ricos, los más poderosos. En base a esos roles de género de los que estábamos hablando. Y cuando no cumplimos con esas categorías, cuando nos salimos de esos esquemas, ¿sí? Se provocan muchas frustraciones dentro de nosotros y de nosotras, o sea, de todas las personas. Tratamos de llegar a ese punto, pero cuando no llegamos, nos frustramos. Y esas frustraciones muchas veces las recabamos en las personas que muchas veces son los seres más queridos, pero la mayoría de las veces son las personas que más sufren alrededor nuestro. Bien. Bueno, interesante todos esos puntos de vista, Ricardo. Y una de las cuestiones que a mí me gustaría comenzar a tocar, a ver, estamos teorizando ya qué es lo que pasa, pero me gustaría no teorizar tanto y que veamos cuáles son los eventos que con más frecuencia atienden ustedes como organización. Esto es, ustedes en Moresby están atendiendo a hombres que para que tengan relaciones equitativas y sin violencia. Así es. Sin embargo, ustedes deben estar teniendo un esquema que con más frecuencia tenemos en nuestro ámbito social. Partiendo de que las sociedades, dependiendo del área geográfica de nuestro planeta, ejercen distintos tipos de violencia. De inmediato yo no puedo dejar de pensar en las burkas como un acto de violencia hacia la mujer desde nuestro punto de vista. La pregunta es si en los países orientales que están implementando este tipo de vestimenta, las mujeres y los hombres tienen la misma percepción que tenemos aquí en México de qué son estas burkas, ¿no? Y hablando de algunos otros países donde las mujeres tienen muchos más espacios para poder ejercer esta igualdad, esta equidad, ¿cómo ven
las costumbres que nosotros tenemos en México. Esto es, cada lugar, cada región va a tener sus propias características en torno a actos violentos que se presentan con mayor o menor frecuencia. Y a mí sí me gustaría que Raziel también nos comente, estas mujeres sobrevivientes al abuso, ¿cuáles son las principales formas de abuso que estamos teniendo en esta sociedad mexicana? Y de esta manera, bueno, echémosle una ojeada a qué es lo que está pasando con la violencia en hombres y en mujeres. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues en Musas, como ya lo había dicho antes, nos dedicamos a dar tratamiento psicológico a víctimas de abuso. Y eso va desde hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, porque el abuso sexual es para todos. O sea, no podría decir igual, parejo, no, quién sabe, porque realmente el abuso sexual es algo que se habla muy poco. Y bueno, por un sinfín de situaciones. Y en especial se habla muy poco en hombres. En Musas no solo tratamos con mujeres, también tratamos con hombres que han sido abusados sexualmente o incluso violados. Y también tratamos con agresores, ¿no? Sobre esta situación del abuso sexual, decías tú, ¿no? Que cuáles son los principales o las formas de abuso. Hay varias formas de abuso sexual, ¿no? Puede ser ya sea mostrándole a ciertas personas genitales o mostrarle algo que no quiere ver, por ejemplo, ¿cómo se dice? Material pornográfico, o puede ser algún tocamiento que no sea consentido por la persona, en fin, aquello que violente en la sexualidad de la otra persona. A ver, perdón, Raziel, disculpa que ataje tan violentamente, hablando de violencias. Mira, nosotros tenemos una población estudiantil que es abundante en mujeres, en nuestros CETIS, que impartimos carreras de enfermería y radiología. Una gran cantidad de la población, sobre todo en enfermería, es femenina. Y seguramente algunas de nuestras alumnas les gustaría saber, ya aparte de lo que nos estás tocando, ¿qué es lo que pasa con esas cuestiones de abuso? Porque a lo mejor ellas son objeto de abuso sexual, pero tampoco se están dando cuenta que lo son, porque estos eventos implican cierta forma de comportamiento, digamos, normal o habitual o frecuente, que hacen que su conciencia quede un poco fuera de lo que es la situación de abuso. Entonces, ya lo mencionas tú, la cuestión de, a ver, te muestro mi cuerpo, en el clásico cartón de aquel tipo que tiene su gabardina, está desnudo y de repente abre la gabardina, ¿no? Aquí hay un acto violento de abuso, o el clásico masaje en el metro. Esto es, aquí también hay un ejemplo claro de lo que es un abuso. Y estos abusos, junto con cuáles otros, tendrían nuestras alumnas, nuestras adolescentes, que estar un tanto atentas para determinar, primero, ¿estoy siendo abusada? ¿No lo estoy siendo? No en un afán de comenzar a una idea de, ahora voy a poner mucha atención, no, este cuate ya está abusando de mí, sino hacer consciente esta parte de situaciones que no consideramos hasta ahora como abuso, pero que lo pudieran ser, pero más bien en el afán de irlas erradicando, de irlas evitando. Sí, muy interesante esta pregunta. Y bueno, nosotros damos un taller de prevención del abuso a niños, y lo vinculo esto porque precisamente, bueno, los niños, por su parte, no siempre, o bueno, no entienden cuando están siendo abusados sexualmente, ¿no? ¿Y por qué esta pregunta de si estoy siendo abusada sexualmente? Bueno, algo que les enseñamos a los niños principalmente es a reconocer sus emociones, a que sepan qué es lo que están sintiendo, y sobre todo a reconocer cuando no se están sintiendo cómodos con alguna situación, ¿no? Es en ese momento cuando ellos dicen no. Pasa lo mismo con las adolescentes, con las mujeres en general, ¿no?
cuando una no se está sintiendo cómoda, no se está sintiendo pues bien con alguna situación, es cuando podría reconocerse esta incomodidad y saber si se está siendo abusada sexualmente o no. Bueno, yo creo que esta idea que dicen de teorizar, bueno, a veces puede parecer un poco como muy científica, no sé, como muy metódica quizá, pero creo que sí es importante, ¿no? Nosotros, bueno, hay una autora de un libro que se llama La violencia impune, se llama Lore Aresti, ella es maestra en UAM Xochimilco, y habla de por qué el cuerpo de la mujer está cargado de violencia, ¿no? Es decir, con estas ideas con las que, bueno, no quisiera decirlo, uno nace, pero se forma en la cultura, ¿no? Con que, bueno, que la mujer tiene que, no sé, tiene que comportarse de cierta forma, el hombre de cierta forma, y es como lo que yo decía anteriormente, ¿no? O sea, no se toma en cuenta el deseo del sujeto, de la persona, y quien tiene que cumplir con un género. Ahora, yo veía en un libro que habla acerca sobre los violadores precisamente, y la autora decía, bueno, lo ponía textualmente, todos los hombres son violadores en potencia, ¿no? Y bueno, qué terrible que a todos los hombres se nos considere así, ¿no? O que tengamos que cumplir, o sea, que las mujeres tienen que ser víctimas y los hombres victimarios, ¿no? La mujer violentada, el hombre violento. Y así es como funciona la sociedad, ¿no? Pero naturalmente existe una incomodidad, que podría ser en el cuerpo, en la conciencia de la persona. Y es ahí donde la violencia ejerce o causa un efecto. Llámese un efecto en el cuerpo, un efecto psicológico, lo cual no permite que la persona pues, se sienta bien, y se siente agredida, se siente incluso víctima y termina siendo víctima toda su vida. Bien, Ricardo. yo lo que quería comentar es lo siguiente. Preguntabas hace ratito, Pablo, dices, ¿cómo podríamos dejar la teoría y irnos a los hechos básicos? Bueno, es para, mencionarlo en otras palabras, si la persona que está enfrente de nosotros no está de acuerdo en lo que estamos realizando, se está cometiendo un hecho de violencia. Si ella no tiene nuestro consentimiento para poder realizar lo que querramos hacer, se está cometiendo un hecho de violencia. Cuando nosotros en lo personal nos estamos saliendo, decíamos hace ratito, nos estamos saliendo con la nuestra, ¿sí? Si la persona se siente mal, se siente agredida, se siente lastimada, se siente humillada, decíamos qué es lo que es la violencia, volvemos otra vez, es la transgresión de los espacios de la otra persona. Cuando la otra persona se siente transgredida en cualquiera de esos espacios, en ese momento se está cometiendo un hecho de violencia. Nada más lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta, así, darnos cuenta realmente. Muchas veces no queremos darnos cuenta y eso es lo que muchas veces nos pasa. Es muy difícil reconocernos, o sea, conocernos primero y reconocernos tal cual somos. La mayoría de las personas te van a decir, el 99% de las personas te van a decir, yo no ejerzo hechos de violencia, yo no soy una persona que ejerce un hecho de violencia, porque es muy difícil reconocernos, es muy difícil aceptarnos y decir, ¿sabes qué? Sí, sí lo hago, o sí lo he hecho, pero estoy trabajando en ello. Es muy difícil poderlo reconocer. Si aquí lo hablamos y lo tenemos en la mesa y metemos aquí a 100 personas, hombres o mujeres, te van a decir, el 99% de las personas te van a decir, no, yo no soy un hombre que ejerce violencia. Y si nos vamos a los hechos, te podría decir que el 99% de las personas han cometido en alguna ocasión un hecho de violencia. El 99% de las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta, caer en un estado de conciencia, ver qué es lo que es la violencia, trabajar en ella, ver qué es lo que estamos haciendo bien y ver qué estamos haciendo mal. Decías tú, ¿qué es lo que hacemos en Centro Moresby? En Centro Moresby es eso, trabajamos en base a un programa donde tú vas a ir y no te vamos a decir qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien. Tú mismo, en base a las herramientas que les otorgamos, en base a los 3 niveles que manejamos, te vas a dar cuenta, tú mismo, por ti mismo, te vas a dar cuenta qué estás haciendo bien, para que lo que estás haciendo bien lo reafirmes, y qué estás haciendo mal, para que lo que estás haciendo mal
cambies esas conductas, esas creencias, esos aprendizajes, ¿sí? Los reaprendas, tengas en base a eso una nueva reeducación, que es prácticamente lo que hacemos en Centro Moresby, y te des cuenta realmente que estás haciendo bien, porque es muy fácil, después de que te das cuenta cuáles son los diferentes tipos de violencia que hay, y te das cuenta cuando te sientes mal, cuando alguien te está hablando, te dice una grosería, te dice un apodo, ¿sí? Cuando te está mintiendo, cuando te está manipulando en lo económico, cuando te dice te voy a dar dinero pero si haces esto y si no haces esto no te lo doy, cuando te ponen un apodo y tú no estás de acuerdo, cuando te dicen chaparrita, gorda, en fin, negra, güera, y tú no estás de acuerdo, están ejerciendo un hecho de violencia en contra tuyo. Cuando tú te estás saliendo con la tuya y le dices negra por decírselo, porque a ti te nace decírselo porque pues para mí es negra, estás ejecutando un hecho de violencia, porque no tienes el consentimiento de la otra persona. Cuando hacemos acuerdos dentro de la familia, cuando hacemos acuerdos con las personas y decimos, oye, Pablo, te puedo decir brother, te puedo decir cuate, te puedo decir chaparro, te puedo decir carnal, tú dices, ¿sabes qué? Sí, me puedes decir carnal, brother, chaparro, como tú me digas, tú estás de acuerdo, entonces ahí no estoy ejerciendo un hecho de violencia. Pero si yo te digo chaparro con el fin de salirme con la mía, con el fin de denigrarte, con el fin de decirte, tú estás chaparro y yo más alto, tú estás moreno y yo más güero, o sea, cuando yo lo hago con esta intención, porque eso es lo que cuenta de todo, la intención con la que hagamos las cosas, para hacerte menos, estamos cometiendo un hecho de violencia. Tendríamos que estar de acuerdo todas las personas para yo poderte decir chaparra, negra, gorda, flaca, para ponerte un apodo, para poderte decir que tú vas a hacer esto y que tú estés de acuerdo. Ahí no se ejercen hechos de violencia. Fuera de eso, estamos cometiendo un hecho de violencia. Alejandro. Bueno, escuchamos la postura de Musas, ¿verdad?, de Moresby, y bueno, yo nada más quisiera decir que en caso que atendemos, pero ese es cualquier tipo de situación que a la persona le genere incomodidad, ¿no?, depresión, bullying, pero si nos damos cuenta, ahí es lo que me gustaría hacer conciencia, precisamente que esta palabra la estamos repitiendo mucho, pues la gran mayoría de las situaciones que se nos presentan ahí en el centro de atención es violencia. La depresión es violencia hacia mí, el bullying es violencia hacia otro. Lo que me quieras decir tiene un componente importante de agresión, hay que tomar en cuenta eso. Pero hay que tomar en cuenta también que el enojo como emoción, es una emoción auténtica, es una emoción espectacular, porque me mueve a hacer cosas, me mueve a edificar, a producir. Aquí valdría la pena preguntarse cuándo la emoción deja de ser auténtica y ya se vuelve violencia. No sé si estén de acuerdo. Déjenme comentarles rápidamente lo que yo tengo como concepto, ¿no? Una emoción se maneja en dos ejes, ¿no?, X y Y. La X es la intensidad y la Y es la duración. Una emoción auténtica es una emoción que tiene una gran intensidad, pero muy poca duración. ¿Cómo son los niños? Así de simples, ¿para qué nos vamos más lejos, no? Te quieren, te expresan su amor, no te quieren, te lo expresan también, y a otra cosa, se van a otra cosa, se acabó. ¿Cuándo deja de ser una emoción auténtica? Cuando es de poca intensidad, pero de mucha duración. ¿Y qué es la violencia? Pues es una emoción ya tergiversada, en donde tengo un rencor que me está carcomiendo el alma todos los días, pero es muy pequeñito, pero me va a durar por muchos años. Ajá. O sea, a lo que voy es, somos maleducados, a eso me refería yo con la falta de educación, en que no sabemos cómo manejar las emociones y muchas otras cosas. Y así vivimos. Y así vivimos y así lo reproducimos y así lo vamos a seguir enseñando a los demás. Cuando la solución es entrar en diferentes estados de conciencia, como bien mencionaban aquí en diferentes momentos, para hacer una recapitulación, para hacer un pare y entender cuándo ejerzo violencia, cuándo me estoy ejerciendo violencia, es algo de lo que menos nos vamos a dar cuenta si no nos damos cuenta que estamos ejerciendo hacia los demás. Pero de ahí se derivan todo lo que me quieras decir, ¿no?, de enfermedades y problemas. No sé si pueda nada más comentar algo más. Cuando me dijeron que habláramos de violencia, lo primero que me vino a la mente fueron dos hechos que acaban de suceder. A ver, pero ahí yo te detengo un tantito.
Comentario. ¿Eso significa entonces que nosotros estamos condenados a vivir en un mundo de violencia de distintos niveles, de distintos grados y de distintas duraciones? Pero a mí me encantaría, Alejandro, que eso Sí, nos lo claro. comentaras regresando del corte. Con mucho gusto.